Estas son las comunidades que deflactarán el IRPF para que los autónomos paguen menos en la renta 2024. Ajustes de hasta un 5% en las tarifas autonómicas para paliar la inflación. Varias comunidades autónomas ya han anunciado que deflactarán las tarifas del IRPF para evitar que la subida de la inflación provoque que los autónomos terminen pagando más impuestos en su declaración de la renta de 2024. Los ajustes podrían alcanzar hasta un 5%. Estas son las comunidades autónomas que deflactarán el IRPF para que los autónomos paguen menos en la renta 2024. La constante escalada de los precios que se ha producido durante los últimos años volverá a disparar este año la factura fiscal de los autónomos. Llevamos años advirtiendo de la importancia de deflactar las tarifas del IRPF para evitar que la inflación provoque que los contribuyentes y especialmente los trabajadores por cuenta propia terminen pagando más en su declaración de la renta. Deflactar el IRPF consiste en adaptar los tramos de este impuesto para que los contribuyentes no vean subir sus impuestos a causa de la inflación. En noviembre de 2023, el índice de precios al consumo IPC subió un 3,8%. Esto significa que a día de hoy un autónomo tendría que haber aumentado sus precios y sus ingresos casi un 4% para mantener el mismo nivel de vida. Si las tarifas del IRPF continuaran siendo las mismas, este incremento de ingresos supondría también una subida de la carga fiscal a pesar de que el trabajador por cuenta propia no haya aumentado realmente su poder adquisitivo. Por ello, llevamos años solicitando al Gobierno que deflacte las tarifas de IRPF para evitar una subida encubierta de impuestos. Hacienda ya se negó el año pasado a llevar a cabo esta medida y, al parecer, en 2024 tampoco tendría intención de adaptar este impuesto a la inflación. Frente a esto, distintas comunidades autónomas han anunciado que ajustarán los tramos del IRPF autonómicos para evitar, en la medida de lo posible, que aumente la carga fiscal de sus contribuyentes. De momento, son 5 los territorios donde los trabajadores por cuenta propia podrán beneficiarse de una reducción de tipos en la declaración de la renta que realizarán el próximo año. Las 5 comunidades autónomas que deflactarán el IRPF para reducir la carga fiscal de los autónomos. Madrid deflactará un 3,1% todos los tramos de IRPF. La Comunidad de Madrid aprobó en noviembre un proyecto de ley para deflactar el impuesto de la renta de las personas físicas y IRPF que se va a llevar a cabo en todo el territorio por segundo año consecutivo. La medida, según nos aseguran, beneficiará a los 3,5 millones de contribuyentes madrileños y producirá un ahorro de 153 millones de euros que se suma al generado en 2022 por la misma iniciativa para sumar 350 millones. En este caso, la comunidad deflactará un 3,1% todos los tramos del IRPF, el mismo personal y familiar y las deducciones y asistentes sobre el mismo, así como los límites de renta para poder acceder a ellas. De esta manera, para una persona menor de 65 años, con ingresos brutos de 25.000 euros y 2 hijos, 25.000 euros y 2 hijos, uno menor de 3 años, le supondrá un 4,08% menos con respecto a lo que abonó en 2023. En el caso de las medias, tomando el mismo ejemplo, pero con unos rendimientos del trabajo de 32.000 euros, el ahorro será del 2,47%. Y para los declarantes con mayores ingresos, 90.000, será de un 1,72%. Aragón podría deflactar hasta un 5% los tramos de IRPF. Aragón. El Gobierno de Aragón también anunció en octubre de 2023 que deflactará sus tramos de IRPF en 2024. Con ello, el Ejecutivo espera beneficiar a más de 700.000 contribuyentes. Si bien todavía no se conocen exactamente los detalles de esta medida, las previsiones que baraja el Ejecutivo es deflactar hasta un 5% el IRPF para compensar la subida de la inflación. De este modo, según el Gobierno de Aragón, los autónomos y demás contribuyentes aragoneses, especialmente aquellos con rentas medias y bajas, podrán afrontar con mayor facilidad la compra de alimentos y otros productos básicos. Canarias deflactará un 1% la tarifa de IRPF. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Canarias también se ha sumado a la lista de comunidades autónomas que prevé deflactar el IRPF para este 2024. Previsiblemente, la medida consiste en ajustar un 1% su tarifa autonómica. Además, de manera adicional, el Cabildo también estudia otras rebajas específicas para algunos autónomos y asalariados. País Vasco ajustará un 2,5% las tarifas de IRPF para este año. En octubre, las haciendas vascas acordaron deflactar los tramos de la tarifa un 2,5%. En este caso, la rebaja fiscal que ofertará a todos los contribuyentes se ha aplicado por tercer año consecutivo tras el ajuste de un 2% en 2023 y de un 5,5% en 2022. Navarra deflactará un 3% las tarifas de IRPF en 2024. La Comunidad Foral de Navarra es hasta el momento la última comunidad autónoma que ha aprobado deflactar el IRPF en 2024. En diciembre, la Consejería de Hacienda puso en marcha un paquete fiscal que incluyó una deflactación de un 4% con efectos retroactivos para 2023 y de un 3% para las tarifas de la declaración a presentar en este ejercicio 2024. ¿Cómo sube la factura fiscal de los autónomos si no se deflacta el IRPF?
De no llevarse a cabo una deflactación de las tarifas del IRPF, el aumento de los costes puede suponer una subida fiscal importante para los contribuyentes. Se trata, según nosotros los gestores fiscales y asesores, del incremento del impuesto más fácil de llevar a cabo y también el más útil, ya que no es necesario aprobar nada ni haría falta que entrara ninguna medida en vigor para llevarlo a cabo. Muy al contrario, precisamente esta subida se produce por no hacer nada frente a la inflación creciente, lo que llamamos no deflactar. Esto supone, en resumidas cuentas, o bien que el autónomo ingrese lo mismo que hace un año, pero que esos ingresos valgan menos y que aún con todo esté pagando los mismos impuestos. O bien que ese mismo trabajador por cuenta propia decida subir sus precios y aumentar algo sus beneficios para vivir al mismo nivel que el año pasado y viviendo igual termine pagando más en IRPF que el año anterior. Para entender este fenómeno fiscal, se puso en su momento un ejemplo muy sencillo. La subida del IPC en casi 4 puntos ha hecho que con el mismo dinero los autónomos puedan comprar menos cosas y lleven un nivel de vida más bajo. Para mantener este nivel de vida tendrían que aumentar sus ingresos. Pues bien, imaginemos a un autónomo que en 2023 comprara casi cada producto por 100 euros y vendiera por 300. En IRPF tendría que declararlo con un rendimiento neto de 200 euros. Lo que produce la inflación es que este autónomo en 2024 se vea obligado a comprar por 106 euros y vender por 318, por lo que este rendimiento neto de la misma operación sería de 209 euros. Esos 209 euros que declara valen lo mismo que los 200 euros del año anterior. La diferencia es que no tributan por lo mismo. Si los 200 tributan a un 30%, pues ahora imagina que esos 209 tributarían, por ejemplo, a un 31%. Este ejemplo que ponemos aquí sería una de las dos opciones. Un autónomo que para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo que le provoca la inflación se ve obligado a vender sus productos y servicios por un precio mayor para amortiguar la subida de costes y vivir al mismo nivel de vida que antes. La segunda opción sería no subir los precios y perder el nivel adquisitivo que le quita la inflación, pero en este caso, aunque no le subieran los tipos de IRPF, también estaría pagando más impuestos en términos relativos, ya que un autónomo con rendimientos de 60.000 euros tributaría a un marginal del 45% en 2023, mientras que en 2024 teniendo los mismos ingresos, ese poder adquisitivo ya no sería de 60.000, sino de 56.000 euros. Aunque el valor de su dinero sea de 56.000 euros, está haciendo frente a los mismos impuestos que el año pasado.